Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros cómo hacer una modificación en el mando de PlayStation 4, es decir, convertir nuestro mando en un mando SCUF. Pero antes de continuar, como siempre, vamos a mandar ese saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también recordar a aquellas personas que no estén suscritas al canal que no duden en hacerlo porque se pueden beneficiar de todas las actualizaciones o información de nuevos tutoriales que vayamos subiendo al canal. Dicho esto, pues nada, vamos a continuar y como estaba diciendo, vamos a convertir nuestro mando original, como el que tenemos ahora mismo en la imagen, que podemos ver que no tiene ninguna modificación, en un mando SCUF. Un mando SCUF es lo que estamos viendo a continuación. Podemos ver que todo es igual, pero sin embargo aquí atrás le hemos puesto dos palancas que lo que hacen, a través de un orificio que lleva la carcasa, debajo veremos, bueno, no sé si verá, el impulsador, que lo que hace es, pues que si por ejemplo yo mi configuración la que tengo es palanca izquierda, cuadrado, palanca derecha, X. Entonces yo, si por ejemplo estoy jugando un juego de shooter o de acción, ¿vale? Normalmente cuando movemos el muñeco o apuntamos, si yo ahora salto, que sería el cuadrado, tendría que soltar este analógico. Por lo tanto ahí estoy perdiendo una pequeña ayuda que al final puede resultar beneficiosa. Entonces, si por ejemplo yo tengo la palanca, el cuadrado en la palanca izquierda, yo saltaría con la palanca y podría estar moviendo el muñeco y apuntando al mismo tiempo. Lo mismo pasaría con la X. Por ejemplo, en el Call of Duty, si nosotros vamos corriendo y nos tiramos al suelo, pues podemos pulsar la palanca derecha y automáticamente podemos mover el muñeco arrastrándose por el suelo, deslizándose y ir apuntando, disparando al mismo tiempo. Eso es lo que hace este tipo de modificaciones. Bien, ahora vamos a decir las cosas que nos van a hacer falta. Obviamente nos hará falta un mando de PlayStation 4 y luego lo que vamos a necesitar será un destornillador de punta de estrella, un punzón o cualquier utensilio que tenga mucha punta y muy fina, porque con esto es con lo que vamos a rascar. Luego nos hará falta también pulsadores, que los podemos encontrar en cualquier casa de electrónica, o si queréis pedirlos por internet también los venden. Y eso sí, esto es importante, pulsadores. Los pulsadores, no sé si se verá en la imagen, tenemos de palo corto y de palo largo. El palito este negro, como podemos ver, el de la izquierda es de palo corto y este es de palo largo. Tiene que ser el que es más largo. ¿Por qué? Porque al hacer el orificio en la carcasa, si es corto no traspasa lo que es la longitud de la carcasa, por lo tanto no hará la pulsación. Tiene que ser de palo largo. Si compráis más largo que este no pasa nada porque luego lo podéis limar o que sea y ya está, pero que sea largo. Luego pues encontraréis unos que tengan 4 puntos de soldadura, otros 5 tal, pero da igual. Eso una vez que ya localicemos dónde tenemos que soldar, los demás si queremos los cortamos y así no nos molestarán. En este caso este que tenemos en la imagen venía con 4 patillas, yo se las he quitado las de abajo y he dejado 2, que son las que ya vamos a utilizar. Bien, ¿qué más también nos hará falta? Pues luego lo que son las palancas. Para que abaratéis costes, pues yo os recomiendo que consigáis lo que son palitos de remover normalmente el café. Estos cafés que compráis en máquinas de estas exprendedoras, pues los palitos de plástico que vienen van muy bien, ¿eh? Eso sí, habrá que cortarlos por la mitad porque son muy largos, pero la longitud adecuada es justamente por la mitad. Luego también nos hará falta 4 tornillos para atornillar lo que son las palancas. Entonces, como he dicho, 4 tornillos. ¿Qué más también nos va a hacer falta? Pues pasta de soldar, o si tenemos flux, pues flux. Y ya por último, pues nos hará falta lo que es el cable que vamos a soldar en la placa y luego a los pulsadores. Podemos encontrar, yo recomiendo estos dos modelos, porque otro cable que no sea de este tipo va a ser muy complicado, porque los puntos de soldadura son muy pequeños. Incluso vamos a necesitar ayuda de algo que nos ayude a aumentar la visión. Entonces tenemos el grapping, que es el de color amarillo, que este es muy sencillo y muy fácil de encontrar también en casas de electrónica o por internet, como he dicho se llama grapping. Y luego tenemos este que le dicen encapsulado de cobre, ¿vale? Es uno más fino todavía que el grapping, es más caro, claro está, pero en realidad los dos hacen el mismo trabajo, ¿vale? Y nada, ya creo que ya está todo. Bueno, también nos hará falta lo que es una pistola de silicona caliente o plástico fundido, que es este tipo, que es la que tiene la barrita atrás y le damos, la calentamos y suelta plástico ya derretido por aquí adelante. Y algo para hacer los orificios, una Dremel o algo que haga agujeros.
Y bueno, ya he dicho todo lo que vamos a utilizar, lo primero que tendremos que hacer será desmontar lo que es el mando. El mando, para desmontarlo tenemos ya un tutorial ya preparado en el que os enseñamos cómo abrir el mando con cuidado para no romper nada y dejarlo tal y como vamos a ver en la siguiente imagen. Pues bien, una vez ya desmontado lo que es el mando, gracias al tutorial que estábamos comentando anteriormente, o si ya sabíais desmontarlo, tendríais que tener el mando de la siguiente forma, es decir, habríamos quitado lo que es la carcasa inferior, también tendríamos desconectado el cable flex que va unido a la carcasa inferior, desconectada y quitada la batería, nos desharíamos también de la base de plástico donde va colocada la batería y también vamos a quitar lo que son los gatillos L2 y R2 por precaución. Entonces, hecho esto, ya tendríamos lo que es la placa preparada para soldar los cablecitos de los pulsadores. Pero antes de continuar hay que informaros de una cosa muy importante, que estéticamente por fuera todos los mandos de PlayStation 4 son iguales, pero por el interior cambian. Es decir, como podéis comprobar en la imagen, aquí tenemos dos tipos de placa, la JDM001 y la JDM020. También podríamos encontrar la JDM011 o la HZ201. Estos cuatro modelos son los cuatro modelos que hasta el momento nosotros hemos modificado. Es decir, si hubiese alguno más ya no tendríamos información de esos tipos de placa, por lo tanto ya tendríais que buscar en internet dónde soldar esos puntos de soldadura. De todos modos, estos cuatro modelos nosotros vamos a sacar aquí arriba las imágenes para que sepáis de dónde tenéis que soldar exactamente. ¿De acuerdo? Hecho esto, pues nada, vamos a retirar este modelo y nos vamos a quedar con el JDM001, que para mí es el más habitual o el que más suele aparecer. Como he comentado también antes, vamos a sacar aquí arriba la imagen, en este caso de la JDM001, para que veáis cómo va a quedar el trabajo que vamos a realizar a continuación. Tendríamos que coger el punzón, ¿vale? Y con la punta tenemos que ir raspando lo que es el esmalte, en este caso es de color azul o por ejemplo en este era de color verde, que oculta los puntos donde tenemos que soldar. ¿Qué ocurre? Que son tan pequeños que aunque acercásemos el mando todo lo posible no lo veríais. Es más, recomiendo que para hacer este tipo de trabajo utilicemos una herramienta de aumento, es decir, una lupa, unas gafas de aumento o si tenéis microscopio mejor que mejor, ¿vale? Entonces con mucho cuidado con el punzón iríamos raspando donde toque, porque la imagen, como he dicho, lo vamos a señalizar con una especie de flechas, que ya en esa imagen ya está realizado el trabajo, y veréis como hemos raspado con el punzón con mucho cuidado, ya habremos dejado al descubierto lo que es la zona de cobre, donde vamos a añadir el estaño. Una vez hecho esto, al descubierto la zona raspada, añadimos un poquito de pasta de soldar o flux, lo añadimos con un bastoncillo y entonces ya con el soldador añadíamos el estaño. Al hacer esto lo que vamos a conseguir es que el estaño se coja bastante fuerte a la zona que hemos raspado, ¿de acuerdo? Bien, pues hecho esto ya tendríamos preparado, digamos, la primera fase de lo que es el mando. Ahora vamos a ir con la parte que da más trabajo, que es, digamos, preparar la base de la carcasa. Tenemos que perforar y añadir lo que son las palancas. Vale, entonces para ello lo que vamos a hacer es hacernos con un taladro. Bien, pues ya tenemos el taladro preparado y como hemos dicho, tendremos, ya digo, una especie de circulito, aunque bueno, no lo veis en la imagen, pero es una especie ya de círculo marcado. Pues vamos a tener que taladrar justamente ahí. Pues bien, como he comentado, una vez que tengamos hecho ya los orificios, vamos a fijar los pulsadores. Lo vamos a ir colocando y tendremos que calentar lo que es la pistola de silicona caliente o plástico fundido, cada uno lo llama de una manera diferente. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a echar un poquito de plástico. Pues bueno, ya tenemos preparado lo que son los pulsadores. Lo siguiente pues colocar lo que son las palancas. Lo que vamos a hacer primero será cortarla más o menos por la mitad. Ahora lo que tendríamos que hacer sería pues medirlas, a ver si están correctamente.
Con un rotulador lo vamos a marcar, más o menos. Si aquí vamos a hacer el primero, y aquí haremos más o menos el segundo. El otro lado igual. Vamos a hacer así para que lo veáis. A ver, el orificio está aquí. Bien. Pues una vez que tengamos marcadas ya lo que son las palancas, lo que vamos a hacer es perforarlas. Para perforarlas yo recomiendo un soldador de estos de estaño, o si lo tenéis, claro, si lo utilizáis con el plástico, pues la punta puede ser que la dañéis. Entonces podéis hacer lo siguiente: cogéis un encendedor, calentáis la punta del punzón que habéis utilizado antes, y ahora lo perforáis. Vale, pues ya las tenemos preparadas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar el orificio. En este caso vamos a utilizar, digamos, por donde reseteamos el mando. Ese orificio lo vamos a utilizar para sujetar el de la parte derecha. Cogemos el tornillo y vamos a atornillarla. Primero pasaremos por aquí el tornillo. Y ya está sujeta. Ahora vamos a hacer lo mismo que antes, pero en la carcasa. Calentamos el punzón. Y colocamos el siguiente tornillo. Ahora vamos con el otro lado, lo mismo. Ponemos el siguiente tornillo y ya tendríamos pero básicamente este es el funcionamiento o la manera de acoplar lo que son las palancas. Entonces ya desde abajo podríamos pulsar. Ahora vamos con la parte de soldar. La parte de soldar, pues nada, vamos a hacerlo un poquito más rápido porque si no entonces el tutorial se va a hacer eterno. Lo que vamos a tener que utilizar en el caso de si tenemos un pulsador de 4 soldaduras, si lo ponemos en forma horizontal, pues vamos a utilizar una de arriba y una de abajo. En el otro extremo lo mismo, una de arriba y una de abajo. Yo las he puesto de tal manera: las de abajo son las que vamos a soldar en masa y las de arriba son las que vamos a soldar en los puntos donde toca la pulsación del mando. Pues bien, una vez que ya hayamos soldado lo que son los cables, claramente nosotros ya lo hemos hecho porque teníamos que utilizar lo que he dicho antes, una herramienta de aumento, por lo tanto no lo podemos hacer grabando y utilizando al mismo tiempo lo que es el microscopio en este caso. Entonces quedaría de la siguiente forma. Como he dicho, lo que es el cable de la parte de abajo, que es masa o negativo, lo hemos soldado a lo que son, digamos, los puntos de sujeción, que es masa del analógico, del stick, del joystick, ¿vale? En este caso el de este lado lo he soldado aquí y el del otro lado lo he soldado aquí,
¿vale? Y todo eso es masa. Estos 4 puntos que sujetan el joystick es masa o negativo, como queráis entenderlo. Luego, los que digamos van a los puntos para coger el contacto de la pulsación, en este caso de los botones de acción, que yo he puesto el cuadrado y la X, ahora que ya los hemos soldado, yo recomiendo que con la pistola de plástico fundido o silicona caliente pongamos un puntito justamente al lado. Bien, pues ya lo tenemos sujeto. Ahora vamos con la parte de ir montándolo. Lo primero hay que deshacernos de esta pieza, la base de la batería. ¿Por qué? Porque como ahora hemos puesto los pulsadores, digamos que nos hace falta hueco para introducir lo que es todo el mecanismo. Por lo tanto, esto va afuera. La batería, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si vemos que no podemos cerrar el mando, lo que vamos a tener que hacer es limarla de una esquina. Tendremos que limar esta esquina y esta esquina, eso sí, sin traspasar, solo hay que quitar el plástico para dejar también, digamos, unos milímetros de grosor para los pulsadores. Bien, pues ya conectada la batería, vamos a montarlo, pero antes de ello, los gatillos L2 y R2 hay que ponerlos en su sitio para así poder poner la carcasa. Este será el L2. Bien, ahora sí ya vamos a cerrar. Los cables, como podéis ver, siempre los he dejado un poquito más largos de lo normal para así poderlos meter hacia adentro y poder maniobrar con la carcasa. Ahora estas dos piezas con los dedos las vamos a meter en su hueco. Y ya podemos cerrar. Perfecto. Bien, pues ya lo tenemos montado y cerrado. Básicamente ya no quedaría nada más, pero eso sí, antes de despedirnos aún os vamos a enseñar un pequeño truco. Como podéis ver en la imagen, claramente lo que son las palancas están mucho más cambiadas a comparación de lo que hemos utilizado en el modelo básico del tutorial. Estas se pueden ver que son mucho más feas, más cutres, y lo único que se ha hecho es muy sencillo, es coger un poquito de tubo retráctil, que se le llama así porque cuando se le da calor el mismo se encoge. Entonces se recortaría a la medida de lo que es la palanca y entonces al darle calor pues claramente ya se queda forrada. Eso sería el primer paso, y el segundo paso sería darle esta pequeña forma de especie de así tipo guitarra, que aunque parece una broma no es una broma, son 2 chapas de bote de Coca-Cola o de cerveza. Se pone la chapa justamente encima de la que ya teníamos forrada y luego con un trocito también de tubo retráctil, esta vez claramente mucho más ancho, al darle calor pues se quedan ya fusionadas. ¿Qué se consigue con esto? Pues muy sencillo. Al ser más ancha la palanca, pues es mucho más fácil a la hora de tener que darle la pulsación, ¿vale? Se abarca mucho más espacio y es mucho más sencillo. Y nada, y ahora sí que ya creo que finalizamos este tutorial. Eso sí, antes de irnos, recordar a aquellas personas que no estén suscritas a nuestro canal, que no duden en hacerlo porque se benefician de toda la información nueva que vayamos subiendo al canal. Y nada, un saludo y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial.